libro varios problemas así. Hay un solenoide que mete campo magnético, ¿no? Supongamos que la corriente va dando vueltas así, entonces el solenoide mete campo magnético. ¿Cuál es el campo magnético de un solenoide infinito? Bueno, parece que muchos no lo saben todavía. El solenoide muy largo, voy a mostrarlo de perfil, el solenoide muy largo tiene campo cero afuera y tiene un campo prácticamente uniforme todo a lo largo. Se empiezan los extremos a dar la vuelta, ¿eh? Pero acá es más o menos uniforme. Bueno, cuando uno resuelve el caso del solenoide muy largo, cuando uno da la hipótesis de que es muy largo, lo hace para eso, para que digan, bueno, supongo que es infinito, y entonces tomo una curva así, acá es perpendicular, acá está afuera, no hay campo, entonces la única parte que contribuye es esta, entonces estoy pensando en el teorema circuital de Ampère. Entonces esto, donde esta curva es esto, y no con el radio como me puso alguno, esto es el mu, porque estoy pensando en un campo, en un material que tiene mu, como me dice la hipótesis. Alguno me puso mu cero. Bueno, n, ¿y qué n? El n del solenoide. 1. Algunos me pusieron n2. O sea, no tienen ni idea de lo que están poniendo. Ni idea, ni idea. Por la corriente. Bueno, acá otra sorpresa. No saben escribir. O sea, tienen que ir de vuelta al segundo medio, tercer medio. O sea, me escriben mu por n1 y ponen im más, i0 más im coseno de omega t, como si esto fuera igual a esto. O sea, sin el paréntesis. Y alguno peor todavía, alguno me puso así. Alguno me pone acá igual. O sea, de este lado ponen el campo y de este lado así igual I0 más IM coseno omega t. O sea, un igual acá, un igual acá. O sea, como si nunca hubieran escrito nada de álgebra, de aritmética. O sea, yo no sé cómo llegan a este nivel de la carrera con este tipo de errores. O sea, increíble, increíble realmente. Bueno, además de los que suman, bueno, cosas que tienen distintas unidades. Bueno, ¿cuál es el campo del solenoide? El campo del solenoide lo hicimos, está hecho en el libro, lo hicimos nosotros, se lo mandé en los apuntes, es mu por el número de vueltas que le corresponde dividido a la longitud, que muchos se lo olvidaron. La longitud la ponen acá, algunos la ponen acá y después, al derivar, desaparece la longitud, por alguna razón misteriosa. Bueno, este sería el factor geométrico, este es el factor que tiene que ver con el material, y qué factor falta, la corriente. La corriente, que la corriente, como les dije, es la corriente en función del tiempo, al final es esto. Es toda la corriente. Coseno de omega t. Entonces, este es el valor del campo en función del tiempo. Esto era la parte A, era medio punto regalado. Regalado, bueno, esto increíblemente o lo dejaron en blanco o lo hicieron mal, con errores de álgebra, con errores de poner N2 ahí, con no poner la longitud, con poner mu cero. Es realmente increíble. Increíble que hagan mal esto. O sea, no sé qué piensan, que puede haber una prueba más fácil que esta. No, imposible. Cualquier prueba va a ser más difícil que esta. Cualquiera. Así que olvídense si buscan una prueba más fácil que esta, que la que tuvieron ahora. Olvídense. No existen. No existen en la universidad. Bueno, el flujo. El flujo es en una espira mayor. Bueno, esto hay montones de ejercicios que dicen eso en el libro. Esta área no participa. Entonces, aunque sea el voltaje inducido en la bobina 2, el voltaje inducido en la bobina 2, y por lo tanto es menos derivada del flujo en la bobina 2,
Aunque sea esto, y por lo tanto va menos el número de vueltas de la bobina 2, alguno me puso de la 1. Aunque sea el número de vueltas de la 2, va el área de la 1 en lugar de la 2. ¿Por qué? Porque acá el campo es 0. Entonces esta área no participa. El campo está solamente ahí adentro. Y esto es un detalle que el libro justamente lo pone en un montón de ejercicios para que aprendan eso. Bueno, va eso y va la derivada del campo. Y la derivada del campo, obviamente, este término no lo tiene, y me sale un seno con un signo menos que va a cancelar este, y sale un omega. Y el resto, bueno, esos son esos factores. Entonces sale mu, sale N1, sale L dividiendo, sale I sub M, sale el la frecuencia angular, el signo menos y un seno de omega t. Bueno, esto era la parte B de este ejercicio regalado, que la mayoría lo tiene mal. La mayoría de un ejercicio regalado. Bueno, y además hay que decir de dónde sacan las cosas. Porque están muchos, la mitad de ustedes me tiraron la fórmula nada más, con errores brutales, pero me tiran la fórmula nada más. Bueno, ese era el primero. No sé si tienen alguna pregunta del primero. El segundo, otro justamente, que deberían saber de memoria. Tengo un capacitor que se descarga en una bobina sin resistencia. ¿Cuál es la única posibilidad? Que oscile. El instante inicial es el capacitor cargado. Luego, el comportamiento tiene que ser este. No hay otro posible. Bueno, perdón. Acá tiene la misma amplitud. Se conserva la energía. Eso me lo dijeron muchos. Bueno, esto lo dibujaron muy pocos de ustedes. Y esto es fundamental, porque dibujar esto aclara muchísimo. En el primer periodo, ¿dónde se cumple el primer periodo? Acá, acá. Ese es el primer periodo. Entonces, ¿dónde es máxima la corriente? Acá. ¿Y qué son esos puntos? T sobre 4 y 3T sobre 4. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Bueno, muchos no lo hicieron. Otros me ponen este bien. Algunos pusieron este bien, pero este lo ignoraron, porque no miraron el problema. No miraron el problema. Esto tiene dos momentos. Cuando la corriente va para un lado y cuando la corriente va para otro. En esos dos momentos es máxima la energía magnética. Hay dos momentos. Bueno, entonces tienen que calcular el T. ¿Y el T quién es? El T es 2pi sobre raíz de L por C. Alguno hizo mal la cuenta. Esto en general lo calcularon muchos y bien. Alguno lo calculó mal. Hay un par de ustedes o tres que lo calcularon mal. Pero esto da 10 milisegundos, entonces esto era 2,5 y esto era 7,5 milisegundos. Esa era la parte A. Era una tontería, era así como la ven. De fácil. Y la parte B, esa sí la hicieron mucho, eso sí, se ve que la aprendieron, es que la energía se conserva, entonces la energía eléctrica inicial es igual a la energía magnética máxima. Entonces encontraron bien el valor que era medio Joule. El problema es que esto era condición responderlo bien, porque si no responden esto bien, pucha, igualar las energías y no saber lo que están haciendo no tiene mucho sentido. O sea, era requisito responder lo otro bien. Para evaluar lo otro, que era un regalo, que era decir, bueno, energía magnética máxima es igual a energía eléctrica máxima, y eso es igual a la energía inicial. Y la energía inicial es la eléctrica máxima, que es un medio de C por el B en el instante cero. Esto es lo que yo echo de menos que no escriben, porque no explican lo que hacen. Pero uno debería ir escribiendo estas cosas para explicar.
Bueno, ese era el problema 2. ¿Alguna pregunta al 2? El 3. Bueno, el 3 es otro que hicieron bastante bien, en general, la primera parte. La segunda la hizo bien la mitad, más o menos. La primera parte del 3 era la resistencia, es un RLC. Es un RLC y la resistencia es la mitad de la resistencia crítica. Entonces la mayoría de ustedes llegó a que esto era 5 ohms. Eso lo hizo bien la mayoría. Ahí se ganaron medio punto. Y la otra parte que no hicieron todos bien es que la corriente es proporcional al factor de decaimiento, de atenuación. Y eso es proporcional a E a la menos alfa t, donde alfa es R sobre 2L. La carga también es proporcional a lo mismo, porque una es la derivada de la otra, entonces las dos tienen el mismo factor. Y la energía, tanto la magnética como la energía eléctrica, que va con el cuadrado de esto, y la magnética va con el cuadrado de esto, y la suma, por lo tanto, la energía total, son proporcionales entonces al cuadrado de este factor, E a la menos 2 alfa t. Y como me dicen, ¿cuál es el tiempo en el cual la energía total decae al 10%? Entonces lo que tengo que hacer es igualar a este factor a 0,1. Y de ahí despejar. ¿Eh? Bueno, acabo de, recién, al terminar de corregir, uno de los últimos que corregí, como esto da R sobre L, bueno, me ponen que es como el transitorio, como el tau era, ¿se acuerdan del RL? L sobre R. Esto es lo que me ponen. O sea, no tienen ni idea dónde están parados, de qué tipo de problema están haciendo. Esto es régimen transitorio, el RL, y esto no es transitorio. O sea, acá hay una oscilación continua que no para. Porque acá hay una R. ¿Acá dónde está la R? No, perdón, este era el amortiguado. Pucha, se me está mezclando. Perdón, este era el subamortiguado. Bueno, acá digo que desaparece la energía por la R, en los dos desaparece la energía por la R, pero este es transitorio y el otro es un transitorio pero que oscila. Este no tiene el RL, no tiene oscilación, porque no tiene derivada segunda, no tiene lo que en mecánica sería la fuerza restitutiva. ¿Eh? ¿Qué ecuación diferencial tiene el RL? El RL tiene R por I más L derivada de I respecto de T igual 0. Este no tiene ninguna posibilidad de ser oscilatorio. El RLC en Q tiene derivada segunda de Q respecto de T dos veces por L, más derivada primera, esta es la corriente, por R, este es el término disipativo, acá el término disipativo es este, también es el mismo, pero este es el que no está. Y acá tiene la carga dividido C, igual a 0, o igual a la fuente que sea si tiene una fuente. Bueno, este tiene posibilidades, como en el caso que estamos, que la R es menor que la R crítica, tiene posibilidades de oscilar, de ser oscilatorio. Este nunca tiene posibilidad de ser oscilatorio. Entonces no pueden confundir lo que es el factor eh, de atenuación que tiene este con este. El RL tiene, dibujando la corriente, el RL tiene esto. La corriente va subiendo, acá está el transitorio en el tiempo,
la corriente va aumentando desde 0 hasta el valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el RL? En el RL pasa que la energía que se está gastando la entrega la fuente. Si es un RL con instante inicial con corriente, que la bobina tiene corriente, pero se conecta a la resistencia y no hay fuente, la corriente en el RL sería partiendo del estado inicial con un valor distinto de 0, que la corriente desaparece en el RL. Este es un RL sin batería, que tiene esta condición inicial. Y el RL con batería, con fuente, si acá parte el valor inicial, entonces queda con corriente, porque la energía que gasta, lo gasta este. Bueno, este fenómeno no lo pueden confundir, no lo pueden confundir nunca con este. Que está modulado, digamos, o envuelto por una exponencial que es e a la menos alfa t. Y cuando uno dibuja la energía va con el cuadrado de esto. Entonces, la energía hace una cosa así. Perdóneme un segundo. ¿Sí? Sí, dígame. Dígame. Hola. Hola. Entonces la energía, les decía, si uno mira, por ejemplo, la energía magnética haría algo así, pero decayendo, ¿no? Más marcado lo tengo que hacer. Así, va decayendo. La energía eléctrica hace algo parecido, pero empezando desde acá, del máximo, porque es un condensador que se descarga. Pero en ambos casos, acá hay un envolvente para la corriente y para la carga, un envolvente de este tipo, y para la energía, cualquiera que sea, la total o la magnética o la eléctrica, es un factor que lleva el doble, el cuadrado. No el doble, el doble del exponente, el cuadrado. Esta envolvente es más pronunciada que esta. ¿Ok? Pero no pueden confundir un fenómeno con otro. Bueno, entonces salía así. Uno tenía que poner e a la menos como es esto, es R por T sobre L. Acá está el alfa, digamos, por 2, igualado a 0,1. Entonces pueden hacer la inversa y les queda E con un positivo, exponente positivo, y la inversa de esto es 10, y ahí toman el logaritmo en ambos miembros, entonces les queda que el t que buscaban es L sobre R por el logaritmo natural de 10. Entonces esto les daba, no sé, 4,6 milisegundos, me parece, háganlo. 4,605 milisegundos. Bueno, ojo que he notado que varios redondean bastante mal. Bastante mal, redondean, dejan 2 cifras en las cuentas que hacen por la mitad y entonces después les aparece el error en alguna de las primeras cifras. Entonces en mi ingeniería tienen que redondear mejor. Tienen que trabajar con 4 dígitos o 5 y después, en todo caso, truncar. Bueno, otro ejercicio que no hizo casi nadie, y los que lo hicieron cometieron graves errores, es el de la espira. Este lo saqué del libro, donde el condensador está en algún lado, y yo para que puedan explicar con más facilidad hacia dónde va la corriente, porque en el libro les preguntan cuál de las placas queda con carga positiva. Bueno,
yo les di dónde estaba. Les dije que estaba en el eje XY, la bobina, que era perpendicular al eje Z, que en el eje Z estaba el campo. El campo se lo puse con un coeficiente positivo, en vez de con el signo menos como hace el libro, para que no se confundan tanto. Esto tiene una resistencia. Y bueno, ¿y qué va a pasar si esto crece con el tiempo? Bueno, cuando hacen la derivada del flujo, o sea, ustedes tienen que el voltaje inducido es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Y el flujo qué es? El campo por el área. Esto es un área S, entonces esto era derivada del campo, que es K por T, del módulo del campo por el área. Digo el módulo del campo porque el flujo siempre es esto, el flujo siempre es un producto escalar de dos vectores, pero resulta que estos son paralelos. El diferencial S porque es un plano en el plano XY. Entonces el perpendicular es paralelo al campo. ¿Ok? Entonces, si tomo este sentido de giro y digo que esto es positivo, bueno, entonces queda así. Y al derivar me queda menos K por S. ¿Ok? Con el signo menos. ¿Qué quiere decir el signo menos? Bueno, que si yo tomé el diferencial S así, hacia arriba, entonces esto es como girar así, entonces es como que estoy diciendo que el voltaje inducido tiene el positivo ahí. Entonces, como me dio negativo, quiere decir que tiene el positivo de otro lado, en realidad. Y la corriente va a ir al revés y va a generar un campo en el sentido opuesto. O sea, la corriente va a ser circular en sentido horario. Horario. ¿eh? Y yo les puse lo que era horario y antihorario, porque uno siempre puede decir, bueno, es que a mí me gusta mirarlo de abajo en lugar de mirarlo de arriba. Entonces, para que no hubiera duda, miren el enunciado, está claramente indicado. Bueno, error conceptual. A esto llegaron muchos. Algunos no, pero a esto llegaron muchos. Error conceptual grave. Corriente. ¿Quién es la corriente? Este es un voltaje continuo. Y este es un circuito RC. Entonces la corriente es el voltaje dividido R por E a la menos T sobre tau. Es un circuito RC. No pueden poner esto dividido R solamente, como si fuera corriente continua. Y esto va a seguir dando vueltas. No, hay un capacitor acá. No pueden tener corriente continua a través de un aislante. El capacitor, el dieléctrico, tiene un aislante. No pueden tener una corriente continua a través del aislante. Imposible. Entonces es un circuito RC, donde esto ya lo tienen calculado. Bueno, y la corriente, como esto es negativo, la corriente es negativa, claro, porque va para el otro lado. ¿Ok? Porque con esta elección, esta corriente circula así. Como me dio negativa, circula para el otro lado, que eso sí lo dijeron varios. Varios dijeron que la corriente inducida va circula así para generar un campo magnético que se opone a este. Eso sí lo dijeron bien muchos, la mitad tal vez. Pero la corriente así la calcularon pocos. ¿Ok? Y era un circuito RC, nada más. Bueno, el 5, el de alterna. Este me parece increíble que lo hayan hecho tan mal. El 5, hay que partir de acá. Hay que partir de ahí. Me dicen que la potencia es 2,2 kilowatts. ¿Qué potencia va a ser esa? Obviamente que es esta, porque es la potencia del aparato. ¿Cómo alguien me puede decir cómo dice el enunciado? ¿Lo tienen ahí a la vista? ¿Cómo dice el enunciado? ¿Lo tienen a la vista por ahí?